Un cordial saludo. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Christian D. Larson. Continuemos hablando de la distribución de frecuencia y en este momento quiero invitarlos a que planteemos una tabla de frecuencia para variables cuantitativa discreta. El caso, los números de la tabla 2 representan la edad de un grupo de estudiantes que ingresan a cursar el primer semestre de la universidad en el primer semestre del año. ¿Cuál será la manera de organizar estos datos utilizando los conceptos de tabla de frecuencia? Para realizar este ejercicio, recordemos que lo importante o lo necesario para construir una tabla de frecuencia es encontrar cuáles son sus categorías, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. Construyamos entonces la categoría. Para este caso sería la edad. De los datos suministrados, observemos cuáles son las categorías que podemos plantear. Para este caso, identificamos estas 5 categorías: 17, 19, 22, 25 y 30. Y posteriormente la ubicamos en nuestra tabla de frecuencia. Continuamos entonces encontrando nuestra frecuencia absoluta. Recordemos que encontrar la frecuencia absoluta es contar los elementos de cada uno de esas categorías. Para este caso entonces, para el primero tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 para nuestra primera categoría 17. O sea, podríamos decir 5 elementos. Para nuestra segunda categoría 19, 1, 2, 3, 4, es decir, 4 elementos. Para nuestra tercera categoría 22, 1, 2, 3, 4. Para nuestra 5, para nuestra quinta categoría, el 25, 1, 2, 3, 4. Y para nuestra última categoría, 30, tendríamos 1 y 2. Es decir, que posteriormente podríamos ubicarlo en nuestra tabla de frecuencia. Encontramos nuestra categoría de frecuencia relativa. Para nuestra frecuencia relativa, entonces, recordemos que es la división entre nuestra frecuencia absoluta y el total de nuestros elementos. Para uno de nuestros casos, para la categoría 17, por ejemplo, observemos que obtuvimos una frecuencia absoluta de 5 elementos sobre un total de 20, lo cual nos permite encontrar que es de 0.25 nuestra frecuencia relativa. Para nuestras categorías adicionales, entonces, la tabla de frecuencia nos queda de esta manera. Finalmente, encontremos nuestra frecuencia por porcentaje. En nuestra frecuencia por porcentaje, recordemos que es la división de la frecuencia absoluta sobre el total de nuestros elementos multiplicado por 100. De esta manera, para el caso del 17, nuestra primera categoría, tendríamos que 5 dividido 20 por 100 es igual al 25%. También podríamos entonces calcularlo a partir de nuestra frecuencia relativa, ya que nuestra frecuencia relativa habíamos dicho que era la frecuencia absoluta dividida el total. Entonces nuestra frecuencia vista desde el porcentaje se puede calcular desde la multiplicación de nuestra frecuencia relativa por 100, obteniendo para este caso nuestro valor del 25%. Finalmente entonces lo ubicamos en nuestra tabla de frecuencia, quedando así completos los elementos propuestos para esta tabla de frecuencia: categoría, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y nuestro porcentaje. Muchas gracias.